La reflexión que quería compartir con todos vosotros en esta mañana la he titulado Cuestión de vida y de muerte. ¿Cómo hacemos para no ser tumbados por las tempestades? Tenemos delante nuestro un año lleno de nuevos retos, ¿verdad? De grandes, podríamos decir, sueños en las manos del Señor. Y sabemos que van a venir dificultades, seguro, y va a venir engaños y ataques del enemigo. Él no descansa nunca. Pero ¿cómo mantenernos firmes? Mucho más firmes que este árbol que venció, ¿no? Vamos a un pasaje, 1 Samuel capítulo 28, para comenzar. Ahí vamos a encontrar esa triste historia, sorprendente historia del rey Saúl, el primer rey apóstata de Israel. Estaba Israel sitiado por los filisteos, se encontraba asediada y Raúl, ¿qué hace? Coge su ejército y lo lleva al monte Gilboa. Lleva todo su ejército allá arriba. Y cuando está allá arriba, mira para abajo y ve la magnitud del ejército enemigo, del ejército filisteo. ¿Y qué sucede con él? Que coge temor, porque ve que el ejército del enemigo es mucho más poderoso, más numeroso, más fuerte, así que él está ahí en una situación crítica. Primera de Samuel, capítulo 28 y versículo 6, leemos que una vez que el rey Saúl ha ido al encuentro de Dios para socorrer, para ser socorrido por él, en ese temor, dice el relato bíblico, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Un rey desesperado, con el peligro a sus pies, y ahora resulta que en esa urgencia de esa situación que le viene, de repente se acuerda que tiene un Dios y va a su socorro, pero no le contesta tan rápido como él quiere, ¿no? ¿Y qué hace el rey Saúl? No haya respuesta. ¿Y qué es lo que hace? Pues tristemente va y pide ayuda a sus siervos. Oye, ir a buscarme. Él había expulsado hacía años a todos los sabios, adivinos, agoreros de su nación, de Israel. Y ya resulta que ante la dificultad, ante su impaciencia porque Dios no le contesta como él desea ser contestado, ¿qué es lo que hace? Oye, ir deprisa corriendo a buscarme una divina, a una medium, porque aunque Samuel ya hacía días que andaba muerto, yo quiero volver a consultar a Dios a través de él y que la medium me lo levante a Samuel porque yo quiero hacerle una consulta. Tremendo. Muchas gracias. El ser humano a veces, qué incoherentes somos, ¿verdad? Todo raciocinio, toda lógica, a veces la perdemos. Pero ¿cómo? Hacía unos años que expulsas a todos los sabios sabiendo que son engañadores de este mundo y ahora, en la desesperación, acudes a uno de ellos. ¿Qué sucedió? Entonces la medium vio de repente a un anciano cubierto con un manto acercándose al rey Saúl y en nombre del rey Samuel, del profeta Samuel, ¿qué es lo que le dice? Versículos 16 y 19. Fijaros qué palabras le dirige este personaje extraño que se aparece por ahí, que se hace pasar por Samuel. Le dice: ¿para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Cómo? Un profeta de Dios le está diciendo al rey de su pueblo que es su enemigo. Sigue diciendo: el Señor te ha hecho como predijo por medio de mí,
pues el Señor ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor, eso te ha venido. Y en el versículo 19 añade, junto contigo el Señor entregará a Israel en tus manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¡Tremendo! Lo más dramática de esta situación es que se cumplió aquello. Ahora la pregunta es, ¿era realmente Samuel este personaje misterioso que ve la medium acercarse al rey Saúl? ¿Por qué tenemos la certeza de que era un impostor? ¿No hubiera sido mejor para el rey Saúl humillarse delante de Dios y confiar plenamente en la certeza y la seguridad de que Él siempre es misericordioso por la eternidad para con su pueblo, para con un pueblo que confía en Él? ¿No hubiera sido más seguro para todos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en estos 10 días especiales de oración, ¿no? Unos días especiales para reflexionar, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender todavía en nuestra experiencia con Dios a través de la oración? ¿Sabemos orar adecuadamente en nuestro vivir diario, de nuestra relación con Él y con los demás? ¿Hacemos un buen uso de esa herramienta maravillosa que Dios nos da? Este rey estuvo impaciente y se fue a consultar a fuentes inadecuadas. ¿Qué hacemos nosotros cuando no recibimos respuestas como esperamos recibir de Dios? ¿Cuál es nuestra situación? Ojalá que no sea parecida a la del rey Saúl, ¿verdad? Si no queremos acabar como él, tenemos que ir a la palabra de Dios y nutrirnos de esas promesas maravillosas que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Fijaros, cuando hablamos de vida o muerte, estamos hablando de que tenemos a un Dios todopoderoso, el creador de la vida, el dador de la vida, que ya desde la creación en el huerto del Edén, nos prometió que tendríamos vida eterna si qué, si obedecíamos a sus instrucciones, a sus principios de confianza, de fidelidad, a su amor eterno. ¿Pero qué pasó en el Edén? Hubo desconfianza. Entró el enemigo con un engaño. ¿Y cuál fue el engaño? Dios os ha dicho que si coméis de este fruto, moriréis. No, eso no es así. Sino que Él sabe que el día que comáis de ese fruto, seréis tan sabios como Él. Seréis iguales a Él. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. ¿Y cuál es nuestra realidad hoy en día? El pensamiento del ser humano hoy en día. Estamos todavía ahí. Con el mismo engaño. Con la misma mentira de Satanás. Así que Dios os quiere coartar vuestra libertad. ¿Os quiere coartar vuestro poder de sabiduría máximo, de ser igual a Él? Y hemos mordido el anzuelo. Y ahí tenemos, el ser humano hoy más que nunca quiere olvidarse de que la muerte es una realidad, de un mundo caído, y él sueña todos los días que es inmortal. ¿Sí o no? Hasta si bajamos la guardia, los que somos de la fe y conocemos la palabra de Dios, hasta hay días que parece que, oye, nos damos como inmortales. Pero ¿qué nos dice Cristo Jesús en el mismo momento que nos apartamos de sus instrucciones, de su confianza, de su fidelidad? Ciertamente, cuando comáis de ese fruto, el fruto de la desconfianza, de la desobediencia, de la infidelidad, ciertamente moriréis. La palabra de Dios nos dice claramente que el único que es inmortal, ¿quién es? Es Dios. 1 Timoteo 6:16.
pero a diferencia de la divinidad, la naturaleza humana, la inmortalidad humana está condicionada ¿a qué? A la obediencia del Creador, de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos ha dado el aliento de vida en el mismo Edén, con Adán. En medio de la desesperación de la humanidad, que sabe que le espera tarde o pronto esa muerte segura, es Cristo Jesús que muere por nuestros pecados. Y encontramos ese pasaje maravilloso en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. El plan que Dios había diseñado desde antes de la creación de este mundo contemplaba que el problema más grave que tenemos la humanidad entera, desconectarnos de los principios de amor eterno, haber perdido la inmortalidad, tenía solución ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Mirad cómo lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué lindo, hoy hemos estado recordando, ¿no?, la incondicionalidad del amor eterno del Todopoderoso. Su amor es incondicional. Ese plan de la salvación también es incondicional para todos nosotros, nos lo regala. Y fijaros el tiempo verbal en el que habla, ¿no? Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Del Evangelio de quién? Del Evangelio de Cristo. Él aparta una cosa para poner otra. ¿Te has sentido alguna vez como ese árbol de la historia de los niños, como ese cerezo tumbado? ¿Sabéis? Este verano una de las cosas maravillosas que vimos también en ese árbol tumbado es que aunque estaba tumbado, la parte de las raíces que tocaba la tierra todavía le estaba nutriendo y estaba brotando. Todavía no se había acabado del todo la vida en ese árbol. No importa cómo nos sintamos en esta mañana. No importa qué momento estemos pasando en nuestra experiencia con el Señor. Él todavía es poderoso para levantarnos de nuevo. Para hacer de nuestras vidas unas vidas enraizadas con poder en su Evangelio, que es un Evangelio de inmortalidad eterna, para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que le da el poder al Evangelio? El que verdaderamente tengamos confianza en Él. Que lo pongamos a prueba en nuestras vidas. ¿En qué momento recibimos la inmortalidad? Fijaros, aquí encontramos 1 de Juan 5:13 por un lado, que nos dice el apóstol Juan: esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Creéis? Ya tenéis vida eterna. Pero ahora viene Pablo y nos aclara, está bien, ya tenéis garantizada la vida eterna si creéis en Jesús. Pero ¿cuándo verdaderamente nadie os la va a poder arrebatar y vais a disfrutar en la plenitud de la inmortalidad? Pues ahí tenemos 1 Corintios 15, un pasaje de ese apóstol tardío, Pablo. Y fijaros cómo nos dice
en esa promesa maravillosa que tenemos que recordar una y otra vez. Capítulo 15, versículos 51 a 53. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Quieres vivir la experiencia de la inmortalidad ya? ¿Quieres aferrarte a las promesas de Cristo Jesús? La inmortalidad empieza por una experiencia y una relación estrecha con Cristo Jesús y con sus promesas. La inmortalidad empieza por nutrirnos de ese árbol de la vida que Dios nos ha dejado todavía en su palabra poderosa para vivificarnos, para darnos esa savia maravillosa del Espíritu Santo que da propósito y poder en nuestras vidas. Cuando hablamos de la naturaleza mortal del ser humano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo dejan bien claro. Ya Job, el libro más antiguo de la Biblia, encontramos en el capítulo 14 y versículos 10 y 12 estos pensamientos. En cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre. ¿Y a dónde estará? Mientras exista el cielo, no despertará ni será levantado de su sueño. Ese era el pensamiento ya antiguo, del libro más antiguo de la palabra de Dios. Luego vendrá el rey Salomón, Eclesiastés, capítulo 9, 5, 6 y 10. Los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hasta aquí, todo lo que nos habla de muerte, pues nos están diciendo, oye, ahí se acabó todo. Pero todo es todo. Ya no hay conciencia, ya no hay conocimiento. Daniel 12:2 dirá, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué cosa dice? Serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y ahora qué maravilla, ¿no? Porque viene Jesús. Y Jesús lo deja más claro que ningún profeta. Y está ahí esos 3 años y medio con sus discípulos y ellos no acaban de entender. Y aún antes de que se dé ese milagro maravilloso en él mismo, él va a su amigo Lázaro, en Juan 11, y yendo acompañado con los discípulos, les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Quién es el que tiene poder para despertarnos de la muerte? Fuera de Cristo Jesús. Nadie. ¿Crees realmente que tu mejor amigo es Cristo Jesús? ¿Crees realmente que Él tiene poder para vivificar tu vida? Ojalá que sea así. Porque la única manera, si un día, antes de su segunda venida, Él nos llama al descanso, la única manera que resucitemos con el primer grupo a vida eterna, será que ahora te creas de todo corazón que Él puede vivificar tu vida aquí, ahora, en el día de hoy. El engaño maestro siempre del enemigo ha sido, no moriréis. Pero vamos a la palabra de Dios y Ezequiel nos dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Conocéis de algún alma que no haya pecado fuera de Cristo Jesús? Esa creencia errónea de la conciencia de los muertos es la que ha llevado al mundo cristiano a aceptar el espiritismo en sus creencias.
Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de esas prácticas? Deuteronomio 18:12. Nos dice que todo ello, esa consulta que hacen otros pueblos que no le conocen a Él, que van en busca de adivinos, de agoreros, de astrólogos también, de aquellos que consultan, dicen que consultan a familiares o seres queridos difuntos, que todo eso es abominable, aborrecible a Dios. Si esto es así, ¿quiénes son esos espíritus que acuden al llamado de los médiums? ¿Quién es ese personaje extraño que acudió a ese llamado de Saúl por medio de la médium y que se hizo pasar por Samuel? Tenemos una lucha espiritual que es real. Una lucha espiritual que no comenzó en este mundo, en la tierra, que comenzó en los cielos. Y que engañó y arrastró a una tercera parte de los ángeles celestiales. ¿Será que nosotros podemos bajar la guardia ante esa lucha? ¿Será que nos podemos acomodar diciendo está todo ya vencido? De ninguna de las maneras. Mirad, el apóstol Juan en Apocalipsis 16, 13 y 14 nos advierte con estas palabras. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Qué interesante, ¿no? Y van a los reyes de la tierra. No acabó la cosa con Saúl, ¿eh? Van a todos los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios que están sirviendo al gran engañador quieren engañar al mundo entero. ¿A través de quién? A través de los reyes poderosos. Hoy son muchos los que están siendo engañados con ese falso mensaje de no moriréis, sino que cuando muráis, como habéis sido buenos chicos, buenas chicas, vais a ir al cielo, en automático. No hará falta que venga Jesús a resucitaros. Pero Jesús no nos dice eso. ¿Qué es lo que nos dice Él? Volvemos a 1 Corintios 15. Y ahora vamos a leer versículos 12 y 14 primero, y luego 17 y 18. ¿Dónde está la certeza, la seguridad y la victoria sobre la muerte? Fijaros. 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es que hay alguno entre vosotros que todavía no confía y no tiene certeza y seguridad de que Cristo es poderoso para resucitar a los muertos? ¿Cómo es que alguno de vosotros ha perdido la esperanza cuando alguno de los seres más queridos que tenemos en esta tierra, Dios los ha llamado al descanso? ¿Cómo es que hay hijos e hijas de Dios que dicen ser hijos e hijas de Dios, que abandonan la fe ante la pérdida de seres queridos? ¿Cómo puede ser? ¿Estos creen en que Cristo ha resucitado? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Qué hacemos hoy aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué nos llamamos cristianos? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana es también. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no pudo resucitar del sepulcro, de nada sirve que Él cogiera mis pecados y los clavara en la cruz. Porque si Él no tiene el poder sobre la muerte, tampoco tiene poder sobre mis pecados para borrarlos y para darnos vida eterna.
Versículo 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Tremendas palabras, ¿verdad? Las de Pablo. Mirar, el ser humano ha sido creado con esa esencia en sí de vida eterna. Por eso nos rebelamos contra la muerte. Pero la cuestión de vida o de muerte no está en nuestras manos, sino está en nuestra confianza en lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros. Ahí deposita la victoria de nuestras vidas. Hay un pasaje en 1 de Pedro 1:3 que cuando aquellos apóstoles de Cristo Jesús vieron al Cristo resucitando en carne y huesos, cuando vivieron esa experiencia, Pedro expresó aquella experiencia con esta frase: renacer a una esperanza viva. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado. Pienso que ninguno de nosotros lo hemos visto. Pero Cristo Jesús nos está llamando a ser testigos al mundo como lo fueron aquellos apóstoles que sí lo vieron resucitado. Ahora, ¿cómo podemos experimentar nosotros ese renacer de la esperanza viva? ¿Cómo podemos tener la certeza y seguridad que Cristo está vivo? ¿Que se puede manifestar con el mismo poder en mi vida para que yo me levante en un testimonio poderoso para otros? La oración. Pedirle al Señor ese milagro del Espíritu Santo obrando en mi vida. Que estamos condenados a muerte y que la inmortalidad solamente la vamos a tener a través de Cristo Jesús, confiando en sus promesas. Debemos de ser bautizados con su Espíritu todos los días de nuestra vida. Así que lindo, porque esa experiencia de los 10 días de oración nos vuelve a conectar con esa fuente de bendiciones celestiales a través de la confianza en reclamarle al Señor sus promesas. ¿Queréis ver milagros en vuestras vidas? Ir a la palabra, coger promesas de nuestro Señor Jesucristo, atesorarlas en vuestro corazón y de rodillas pedirle al Señor que se cumplan en cada una de vuestras vidas. Y vais a empezar a ver milagros en vuestras vidas. El Señor quiere manifestarse con poder en cada una de las vidas de nosotros. Por cierto, a las 6:30 de la mañana también os podéis conectar en esa experiencia nacional que estamos teniendo algunos, ¿verdad? De poder ver hermanos de toda la geografía española, de 6:30 a 7, en media horita. Y qué lindo, ¿no? Es ver ahí y escuchar, ¿no? Esas oraciones que acaban en grupitos pequeños, de apenas 5 o 6 personas, ¿no? En los minutos finales. Mirad, la promesa del Señor, la promesa que Jesús nos dejó y que tenemos que abrazar hoy, abrazar con ese poder de un árbol que se enraiza en tierra buscando los nutrientes que dan el poder de la savia para seguir creciendo y dar fruto en abundancia, están en Juan 5, 24 y 29. Fijaros esas promesas maravillosas. Son promesas de nuestro Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. ¿Hemos pasado de muerte a vida? ¿Hay gozo en nuestros corazones? Otros pueden ver el gozo en nuestras vidas por haber pasado de muerte a vida. ¿Lo pueden ver? Y sigue diciendo el 29, no os asombréis de estas cosas, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ahora sí oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
si queremos formar parte del primer grupo, a resurrección de vida, no dejemos pasar más tiempo. Vayamos esta mañana a los brazos de Jesús. Humillemos nuestro corazón a los pies de su cruz y pidámosle de todo corazón el vivir la experiencia de un renacer a esa esperanza viva a la que nos llama todos los días nuestro Padre Celestial. Que Dios nos llene con poder nuestras vidas de su Santo Espíritu. Que nos santifique con su presencia y que otros puedan ver en nosotros que formamos parte de una familia especial. Una familia que ante las tempestades no se doblega, sino que se mantiene firme, que se mantiene poderoso, fuerte y sobre todo dispuesto a que otros se deleiten con la dulzura de ese Evangelio eterno en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos.